Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy platicaremos sobre los avisos de estructura accionaria al SAT, los alcances y los riesgos. Cuando las personas morales tengan una modificación o incorporen nuevos socios o accionistas a su sociedad, es necesario avisar al SAT de esta actualización en su estructura accionaria y para ello se requiere contar con un documento protocolizado y digitalizado en el que se muestren dichos cambios. Para esto es necesario que los socios y accionistas se cercioren si su información está actualizada en la base de datos del SAT. Ahora, en relación con el aviso de la actualización de información de socios y accionistas está el artículo 27, apartado B, fracción 6, en el cual nos hace mención de una obligación, y es que se debe de presentar un aviso en el que el Registro Federal de Contribuyentes, a través del cual informen el nombre y la clave de registro de contribuyentes de los socios o accionistas, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos. Pero no todo queda aquí. La regla 2.14.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2020 menciona que las personas morales deberán presentar un aviso ante el RFC en el cual se informará el nombre y la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los socios o accionistas cada vez que se realice una modificación o incorporación contenida en el anexo 1A. Pero aquí ya nos hace mención de que será dentro de los 30 días hábiles siguientes en el que se realice el supuesto correspondiente ante el ADSC. Entonces, como podemos observar, cuentan con 30 días hábiles para presentar dicho aviso. Sin embargo, en el artículo 46 transitorio hace mención de una facilidad y dice que por única ocasión se permitirá que las personas morales que tengan actualización de información de los socios o accionistas ante el RFC podrán presentar dicha información a más tardar el 30 de junio del 2020. Pero para platicarnos más sobre este tema y conocer los alcances y riesgos sobre los avisos de estructura accionaria del SAT, está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, y un invitado muy especial, un experto en la materia, el maestro Hamlet González. Entonces, quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar del famoso registro que tuvimos que haber hecho el 30 de junio de 2020 para las personas morales y sus socios. Quédese con nosotros, tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Muy bien, y hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante y además sumamente relevante, la famosa inscripción de socios al Registro Federal de Contribuyentes de las personas morales, de las adecuaciones que tenemos que ir informando de igual forma al Registro Federal de Contribuyentes y de cuáles son las implicaciones del concepto, qué puede pasar, cuál es la búsqueda de la autoridad. Y hoy tenemos un experto, además de nuestro panel que normalmente nos acompaña, la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, pero hoy nos acompaña Hamlet González, que tiene una perspectiva muy particular del tema. Hamlet, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jaime, Sandra, Felipe. Le agradezco mucho a Gin TV y a Academ Consultores de invitarme a su programa y bueno, a platicar este tema tan interesante que ha generado una gran revolución últimamente, ¿no? Que estaremos tocando muy puntualmente en este tiempo. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Mira, hay una obligación hoy de registrar a los socios, sus movimientos accionarios, de conocer el corazón de una persona moral, y es un tema que bueno, parece un tema burocrático, sin embargo tiene un trasfondo, y me gustaría que para comenzar la plática nos platicara Sandra un poco en qué consiste la obligación, cuáles son los alcances, y después comencemos a platicar de lo que piensas, Jaime, porque yo creo que tienes un punto de vista muy particular del tema, ¿no? Sandra, por favor, Claro. si nos platicas de qué trata este cambio al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Claro que sí, doctor. En efecto, para este 2020 resulta que tenemos esos cambios y esa modificación al Código Fiscal de la Federación, en específico en el artículo 27, en este apartado B, fracción sexta.
que se refiere a que nos dice tal cual el texto que a partir de este año tenemos 30 días para presentar un aviso de actualización al RFC que consiste en precisamente eso, actualizar la información de los socios y accionistas cuando exista una modificación o incorporación, ¿no? Tal cual así nos menciona el texto, y se complementa cómo vamos a formalizar, cómo vamos a realizar esta presentación de dicho aviso a través de resolución miscelánea, ¿no? Entonces, tenemos la obligación de presentar esta modificación o esta incorporación de socios accionistas. Tenemos la obligación de hacer la presentación de dicho aviso. Sin embargo, ¿por qué nos comenta en este caso Hamlet al respecto de que se ha hecho una revolución? Porque empezó primero, el texto nos dice tal cual, una modificación o incorporación. Y después en resolución miscelánea nos encontramos con que ahora resulta que si no hay una modificación y tampoco hay una incorporación, pero sí tienes que hacer una actualización de la estructura accionaria de la persona moral. Entonces, al respecto se genera mucha controversia. Tuvimos por ahí temas donde habían una serie de dudas, que el SAT decía una cosa, que de repente resolución decía otra, código dice otra, y entonces nos metimos ahí a prácticamente una situación problemática de la presento o no presento esta información, tengo la obligación o no, y en contexto va enfocada a este aviso, la presentación va enfocada a esta presentación de aviso, y la fecha límite para realizarla era el 30 de junio. Muy probablemente, ante toda esta incertidumbre que tuvimos, muchos no la presentaron, hoy están todavía en el dilema si deben o no, pero todo esto tiene un trasfondo, más allá de lo que dice tal cual el código o la resolución miscelánea. Entonces, el chat quiere saber quiénes somos, dónde estamos, en dónde estamos participando. Creo que hoy más que hablar de la parte técnica, porque como dice Sandra, hay mucha discusión, tengo que presentar, no tengo que presentar. ¿Qué quiere el chat, Hamlet? ¿Qué quiere el chat? Porque aparte tú tienes una perspectiva muy particular. Tú tienes una idea de... Fíjate que yo hago una gran valoración de la intencionalidad de la autoridad, porque generalmente cuando emites resoluciones o emites modificaciones a la norma jurídica, tiene una intencionalidad. La intencionalidad, ¿cuál es? Independientemente de lo que esté plasmado en la norma o en la resolución, ¿qué es lo que quiere la autoridad o qué pretende? Cuando metió esta modificación para conocer a los socios o accionistas, dependiendo del tipo de persona moral que sea, lo que quiere conocer la autoridad, ya conoce tu aspecto fiscal profundo, conoce tu aspecto financiero profundo. En la actualidad, con esta modificación estructural en el 27 y en la resolución del 28 de diciembre, lo que quiere conocer profundamente son tus movimientos corporativos. Cuando me refiero a corporativos, quiere conocer quiénes son los socios y accionistas que están actualmente operando las empresas. ¿Por qué, Jaime? Porque en materia fiscal existe algo a lo que tú y yo y muchos fiscalistas como Sandra y Felipe le llamamos responsabilidad solidaria. Y la responsabilidad solidaria va de forma simultánea a las obligaciones de los entes, o sea, de las personas morales. Lo que la autoridad dice, pues ya tengo identificada a la persona moral, ahora voy a tener identificada plenamente a las personas físicas. Vamos a quitarle el nombre de los socios y accionistas, ese término técnico, ¿no? Sino quiero conocer a las personas físicas que mueven a la persona moral. ¿Para qué? Para poder saber quiénes son, dónde están, qué hacen, qué declaran, qué no declaran. ¿Por qué? Porque cuando intenta generarle una responsabilidad punitiva, y cuando hablo de una responsabilidad punitiva, hablo de una responsabilidad penal a una persona moral. Mete a la cárcel a una de las grandes empresas, no puedes. Generalmente esa responsabilidad es de las personas físicas. Entonces, esto están intentando cerrar el círculo a través de generar acciones legales y perfeccionándolas con la norma para que estas normas conozcan
si tú y yo hicimos movimientos sobre nuestras personas morales, ¿no? ¿Desde cuándo están los socios? Si están actualizados, si presentaron, tienen firma electrónica, si tienen su CURP registrado, si tienen el correo electrónico registrado, si tienen el teléfono registrado, porque ya también hasta el teléfono, ¿no? El teléfono registrado, si tienen su CURP, si tienen el domicilio fiscal actualizado. ¿Por qué? Porque pues sí puedo ir contra la persona moral y en la actualidad también voy a poder ir contra las personas físicas. Pero hoy hay una responsabilidad penal incluso de las personas morales, ya está reconocido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en códigos penales locales, pero aún así la autoridad sigue buscando a la persona física y quiero que nos platiques del tema. ¿Por qué? ¿Por qué las personas físicas son tan interesantes para la autoridad fiscal? ¿Por qué lo están buscando a ellos? Vamos a ir un corte y regresamos para seguir platicando. Está con nosotros el maestro Hamlet González y estamos platicando de este tema de la inscripción y de los cambios que tenemos que registrar de la estructura accionaria de las empresas. Quédese con nosotros, por favor. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y regresamos. Estamos platicando de este registro que tienen que hacer las personas morales de sus socios, de la estructura accionaria. Y esto tiene un fin, y estamos platicando con el maestro Hamlet González y nos dice que hay una finalidad detrás de toda esta tramitología burocrática que parece que quiere hacer la autoridad. No es nada más lo burocrático. ¿Qué quiere encontrar la autoridad, Hamlet? Porque nos estabas platicando que hay una búsqueda detrás de ello. ¿Para qué quieres saber dónde estamos participando? Fíjate, Jaime, Sandra y Felipe, que había muchas empresas que estaban registradas desde hace mucho tiempo, en donde no existía una obligatoriedad de tener registrados a los socios y accionistas con el Registro Federal de Contribuyentes y su CURP. Hay empresas que tienen 30 años y que únicamente con tu nombre, que cumpliendo con los atributos de la personalidad, porque los atributos de la personalidad, que es nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio, eran los requisitos que establecía el fedatario público para que pudieras generar una persona moral. En la actualidad ya no. Entonces te dicen, esas personas morales que fueron creadas hace mucho tiempo, que no conozco cuáles son los socios accionistas que están en la actualidad, necesito que me presentes sus avisos de inscripción y que sus avisos de inscripción estén vigentes, actuales y con la información que requiero. ¿Por qué? Porque en la práctica se hacían muchos movimientos en las asambleas, tanto extraordinarias como ordinarias, en las empresas, y no se protocolizaban, o las que estaban protocolizadas no estaban registradas ante el SAT. Entonces ahí había una laguna donde la autoridad hacendaria no conocía con certeza quién eran los socios accionistas que operaban en las empresas. Tan es así, pues hace unos días pues se publicaron en medios de comunicación que dijeron, el SAT conocerá con certeza a los socios o accionistas de las empresas para poder saber quiénes son los que operan, porque también existían muchos socios o accionistas que pues estaban en muchísimas empresas y muchas ni siquiera estaban protocolizadas. Entonces ahora va a querer conocerlos para tener un mayor control y con esto una mayor responsabilidad. Ese es el fondo. Pero allí hay una colisión entre la parte fiscal y la parte mercantil o derecho común. Es obligatorio, Felipe, y tú que lo trabajas, es obligatorio registrar todos los movimientos accionarios de las empresas ante un fedatario público. Sí, como tal, no es obligatorio. Hay varias disposiciones en ese caso que refieren cuando se debe de protocolizar y cuando no. Entonces, ahí hay una gran discusión que se ha mantenido, incluso hemos hablado en otros programas, pero aquí yo creo que el tema principal sería,
y ya bien lo comentábamos en una jurisprudencia, de hecho la de fecha cierta, que precisamente dice, ¿no? No importa que no venga en la disposición fiscal, va a ser aplicable, ¿no? O sea, prácticamente que creo que es en contra de un principio propiamente en materia fiscal que debe estar regulado en la ley, que debe estar establecido. Conforme a jurisprudencia dice, ¿sabes qué? Si no está en la ley fiscal, no me importa. Esto lo tienes que cumplir, sí o sí. Entonces, aquí con los avisos yo creo que pasa prácticamente lo mismo. No importa si hay a lo mejor una controversia en materia mercantil o en materia fiscal, simplemente por ser disposición en materia fiscal, se va a tener que cumplir. Y aquí hay un de dos. Si no cumples, puedes controvertirla, pueden pasar varias cosas. El tema es que te van a requerir. Y puede ser que te requieran más de aquello que en este caso tú estés en posibilidad de presentar. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Primera, yo creo que hay que cumplirla, sí. Puedes pelearla, puedes controvertirla, pero en algún momento va a salir a una disposición o un criterio de un tribunal colegiado de la corte que va a decir, tienes que cumplirla sí o sí, como ya pasó en este caso, conforme a la jurisprudencia de fecha cierta. Y la otra, por andar de vivo o por andar de abuso, vaya a ser que te vayan a requerir más, y en una de esas, ¿por qué no? Hasta te quieran fiscalizar. Entonces yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es la práctica, pero a mí me parecería que la práctica tiene que estar ceñida a la ley. No sé qué piensas tú, Hamlet, porque la autoridad está legislando, la autoridad fiscal está legislando, y hay que recordar que la autoridad fiscal, al final del día, es parte del Poder Ejecutivo. ¿Por qué legisla? ¿Por qué nos ordena? Fíjate que yo creo que cuando le das la potestad a la autoridad ejecutiva, y pues no digo autoridad porque hay otro tipo de autoridad ejecutiva, a través de las reglas de carácter general, y estas reglas de carácter general no las dejas totalmente limitadas, porque pues a fin de cuentas tiene que haber un límite, ¿no? En estas reglas de carácter general. La autoridad, dentro de estas resoluciones misceláneas, no nada más quiere perfeccionar la norma jurídica, sino, ¿qué crees? De repente como que le suelta así un topping de legislador, ¿no? Y lo que está pasando con todo esto, Sandra, Jaime y Felipe, que el principio más grande que tiene la autoridad administrativa, ¿cuál crees que es? La duda del gobernado. Y al dudar del gobernado, y esta duda pues ha agudizado profundamente pues en este nuevo gobierno, ¿no? En este nuevo gobierno donde la duda, lo más grande que existe en esta forma de gobernar es en materia fiscal, ¿no? Porque pues lo que pretende la autoridad es cobrar ¿cómo? Te voy a decir cómo, como sea, ¿eh? Y hoy lo que intenta hacer es perfeccionar una norma, luego perfecciona las reglas de carácter general a través de sus resoluciones misceláneas, abre su abanico de facultades, porque las autoridades no tienen derechos, sino tienen facultades, y con estas facultades las ejercen sobre el gobernado, y con cuando ejercen estas facultades lo que pretenden, ¿qué crees? Pues no, ahorita no nada más es controlar. Ahorita nosotros nos sentimos controlados, ¿no? Nos sentimos acorralados. Lo que quieren es cobrar. ¿Cómo? Pues conozco que Felipe, pues, es un buen tipo, y Sandra también, pero pues se ve que son socios o accionistas en 30 empresas y nada más tienen registradas una. No, espérame. Quiero ver ahora, después, ¿qué crees que van a ir? Pues van a ir sobre a ver si presentaron sus declaraciones anuales o de pago de dividendos o pago de utilidades o pago de asimilados. O sea, ellos intentan contener porque dudan totalmente del gobernado, Jaime. Y cuando dudas del gobernado, ¿qué crees? Es el peor principio para poder efectuar el derecho que tienen muy consagrado, que es pues, obtener ingresos para poder gastar de forma eficiente. Y estamos platicando con el maestro Hamlet González y nos está diciendo, si no entendí mal, y nos lo hablarás más profundamente en esta última parte del programa, que nos está diciendo que el principio de buena fe y el principio de presunción de inocencia y la buena fe, estamos refiriéndonos al ámbito de lo fiscal, no se están respetando en México. Sí entendí bien. Así es. ¿Y qué crees? Con más detalle nos platiques después del corte. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos platicando hoy de inscripción de socios, pero también de lo que está buscando la autoridad fiscal. Quédese con nosotros, se va a poner muy interesante y vamos a llegar a conclusiones bien importantes. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en InfoCadem Online. Bien, y regresamos. Estamos platicando hoy de la famosa inscripción de los socios o las modificaciones accionarias de la estructura de una persona moral. Y el maestro Hamlet González nos está platicando temas que van más allá de la disposición fiscal, porque él dice que la búsqueda de la autoridad va más allá de un simple trámite burocrático. ¿Qué busca la autoridad, Hamlet? Porque hay quien dice, bueno, pues yo registro mis movimientos, yo registro quién cambia, pero hoy también, y analizando el concepto en términos del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, encontramos que la fracción 10ª dice que hay una responsabilidad solidaria de los socios. ¿Qué quiere la autoridad realmente con este análisis que está haciendo? Fíjate que cuando hablamos de responsabilidad solidaria, hablamos de una responsabilidad en forma continua y de forma simultánea para el socio accionista. Lo que no sucede, por ejemplo, como en otras materias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la responsabilidad subsidiaria, ¿no? En la responsabilidad subsidiaria, primero le solicitas al que te debe y luego al que se quedó como aval, ¿no? O sea, tú te quedaste como aval, primero le requiero al que me debe. No. En materia fiscal, ¿qué crees? No, Jaime. En materia fiscal, le requieres al que te debe, que es la persona moral, y le puedes requerir de forma simultánea al socio accionista. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando la autoridad no ve que está cobrando del ente, de un ente que no, pues, como su nombre, no tiene carne, no tiene sentido, pues dice, pues le requiero directamente al que lo mueve, ¿no? Tan es así que ya está establecido así también en el artículo 26 del código, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretende? Cuando un gobierno, y yo me refiero al actual, extralimita una norma jurídica en donde su primera intencionalidad y el fondo, Jaime, es que duda totalmente del gobernado. O sea, el fondo total es, yo gobierno, dudo del gobernado, y tan dudo del gobernado que extralimito la norma jurídica, y lo que no me cupo en la norma jurídica, se lo pongo a la resolución miscelánea, ¿no? Porque, ¿qué crees? Antes la resolución miscelánea, y bueno, pues tú que eres más grande que yo, no es cierto, la verdad, cuando nació la resolución miscelánea, nació para generarle facilidades a los contribuyentes. Aunque lo dude la gente, aunque lo dude la gente. Sí. Aunque la gente, la realidad es que sí es más grande que yo, pero parece, a mí la verdad es que me recorrieron sin aceite y en el empedrado, ¿no? Pero esta situación, ¿qué crees que está pasando? Que con esta gran duda, cuando la autoridad no ve la forma en la que puede cobrar más, empiezas a generar más normas jurídicas. Porque uno de los diques que contienen al ciudadano, por un lado, es la norma jurídica, y por el otro lado son los valores y la conciencia. Así nos manejamos todos los seres humanos, ¿eh? Y la realidad es que yo estoy hablando ya de esto, de una conducta de ética fiscal, pero la autoridad pues está sobrelimitada en todos sentidos, ¿no? Y hoy lo vemos en este nuevo gobierno, que pues es más fácil que nos metan a la cárcel porque te detecten con una factura falsa que porque te agarren robándote gasolina en Guanajuato, ¿no? O porque te agarren matando a 47 jóvenes en Guerrero, ¿no? Entonces, no es por una cuestión política, Jaime. ¿Qué crees? Es por una conducta de qué es lo que quiere la autoridad. La autoridad te puso un límite de, sí, ¿qué crees? Si haces una modificación de adición, exclusión, actualización de tus personas morales, tienes 30 días hábiles posteriores a los que realizaste para que me presentes el aviso. Y hasta te da el número de aviso y te presenta su forma. Si no me equivoco, es la 295 diagonal CFF, ¿no? Entonces, te dice, me lo tienes que presentar así, mi chavo. Y te da hasta las reglas. ¿Por qué? Porque quiere conocerte. Porque quiere saber quién eres y porque te quiere fincar la responsabilidad. Ese es el fondo total. Precisamente en ese sentido, hay una necesidad de conocer quién está llevando operaciones, porque hay quien se ha portado mal, eso hay que reconocerlo, y hay quien finalmente está haciendo movimientos ordinarios en su empresa y tiene que hacer movimientos. La autoridad quiere conocer a todos. Sandra, ¿qué piensas del tema? De hecho, comparto la opinión de Hamlet al respecto de que el fondo también es recaudar como sea. ¿Qué nos encontramos en la práctica al momento de realizar este aviso? Que muchos de los contribuyentes que están dentro de actas constitutivas resulta que tienen el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Cuando una de las limitantes precisamente es eso, tú no puedes ser
socio o accionista de una persona moral, o sea, tiene sus límites, y hoy podemos ver que la autoridad va a detectar de entrada eso y decir, tengo un RIF o una persona física tributando en RIF, cuando de entrada nunca tuvo el derecho o la opción de poder pertenecer a este régimen. Entonces, o dos, personas que están únicamente con la actividad de sueldos y salarios y hoy resulta que pueden estar en esas 20 o 30 empresas registrados. Entonces, esa es una otra forma de perfeccionar esa recaudación a la que realmente quiere llegar la autoridad. Muchas veces yo creo que es por desconocimiento, otras es porque se ha abusado de cierto modo en decir, bueno, vamos a hacer estas estrategias que no se asesoran con los expertos y entonces eso hoy los puede meter en graves problemas, ¿no? Y fíjate, Sandra, que hay algo todavía Sí, más totalmente. grave. Hay muchas personas morales que tienen adheridos dentro de sus instrumentos, personas físicas que ni siquiera están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Porque yo me las he encontrado, ¿eh? O sea que, oye, el doctor Jaime Flores no está en el Registro Federal de Contribuyentes. Y está dentro de una persona moral y mueve una persona moral y es el administrador único y es el responsable, pero como fue registrada esta empresa en 1975, pues no existía la obligatoriedad, ¿no? Y a lo mejor es cierto, ¿no? Porque también hay que creer en la buena fe, ¿no? Pues no se han hecho movimientos y a lo mejor la empresa pues nada más vende a un sorteo cliente y pues esta persona sí está totalmente actualizada o tiene otro apoderado legal o tiene, y que no necesariamente tiene que ser uno de los socios, ¿eh? Porque puedes generar un poder paralelo a la empresa de quien puede ejercerla y no ser ninguno de los socios, ¿eh? Así es. Sí, totalmente. Sí, hay muchas cuestiones que tiene razón la autoridad, hay conceptos en que a mí me parece se extralimita. Sin embargo, bueno, creo que hay muchas dudas que tendremos que seguir platicando, así es que vamos a hacer un siguiente corte, un último corte, y vamos a regresar para seguir platicando de este tema sumamente interesante, la inscripción de socios al Registro Federal de Contribuyentes, las modificaciones accionarias. Quédese con nosotros, esto se va a poner sumamente interesante. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues estamos platicando del Registro Federal de Contribuyentes, de las personas morales, de la estructura accionaria que integra a estas personas morales y cómo tenemos que estar reportando ahora al SAT, so pena de multas, de suspensión del certificado sello digital. Hamlet, ¿cuál es la búsqueda de la autoridad? Porque ya platicamos de la parte técnica, ya platicamos un poco más allá de cómo se tiene que hacer. ¿Qué está buscando la autoridad fiscal? Cobrar. ¿Qué crees? Cobrar de una forma o de otra. Y la realidad es que hemos visto que el hecho de que uno de los socios o fíjate, vamos a entrar en lo profundo. El hecho que un socio o accionista que no tenga su registro federal de contribuyentes, que esté dentro del cuerpo de una persona moral, verdaderamente tiene que entrar la duda de que esa persona moral no contribuye. O sea, la pregunta más profunda es, oye, ¿lo estás haciendo porque dudas de la persona moral, dudas de la persona física o dudas de las dos? Hoy te puedo decir que duda de las dos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más está dudando ahora de la persona moral, de la cual ya tiene totalmente controlada y la tiene totalmente identificada o sea, ya tiene perfectamente identificada a la persona moral. Ahora quiere tener perfectamente identificado a todos los socios accionistas que estaban, están y estarán. O sea, así lo digo, ¿eh?
pasado, presente y futuro. Porque así lo dice la resolución. Ahora sí que digo, no me culpen a mí, ¿no? Yo no la escribí. Ahora sí, a mí no me culpen, yo no la escribí, ¿no? Pero ¿qué ves con todo esto, Jaime? Cuando ves a una autoridad desesperada por cobrar, significa que crees que las acciones que está haciendo no están siendo suficientes para sufragar el gasto público. Entonces, ¿qué crees que tiene que hacer? Pues generar nuevas normas, generar nuevas reglas, generar nuevas disposiciones. Y cree que con esas nuevas disposiciones va a cobrar más. Tan es así que el discurso político de todas las mañanas es: hemos cobrado más. Pero realmente sí lo estamos cobrando más. O sea, yo te pregunto, tú como experto, no es cierto. La percepción de la gente sigue siendo que hoy también el ciudadano desconfía, pues, y si no me lo creen, pues ahí están los indicadores en la actualidad, ¿no? De la caída de la percepción del que lidera el titular del Ejecutivo, ¿no? 54% de la población a la que fue encuestada ya no cree en él. Entonces, ¿y qué crees? Él tampoco cree en nosotros, ¿eh? El problema nada más es eso, que generalmente en materia tributaria, el principio de cualquier país es la buena fe. Es un principio de buena fe, Jaime. Y hoy la buena fe en materia fiscal, en México en específico, no existe. Sí, es un ataque a la riqueza, ¿no? Felipe, ¿cómo ves todo este panorama que tenemos hoy ante nosotros? Sí, yo creo que hay varias cosas, recopilando lo que ya comentaba el maestro Hamlin y la contadora Sandra. Yo creo que hay miedo, hay incertidumbre, tenemos el tema de la responsabilidad, el tema, por supuesto, de recaudación, pero también hay un tema, yo lo veo así, de control. ¿Por qué? Ya lo vimos en ese caso con el tema de cómo está estructurado, cómo acabó siendo estructurado el artículo 27. Una de las obligaciones es, obviamente, reportar la estructura accionaria, pero no olvidemos, o lo que tenemos en cuenta es todos los demás, cómo quedó acomodado el 27, para que en su momento la autoridad pueda requerir más y más y más información. Yo lo veo como un tema de control. ¿Por qué? Porque también con todo lo que se ha venido manifestando en estos últimos días, hemos visto que el tema también le quiere pegar, en este caso el gobierno, es el tema de las empresas que simulan operaciones, las famosas factureras. Entonces yo creo que con esto lo que está haciendo es desalentar la creación de nuevas empresas, en este caso personas morales, para que no se le vaya por ahí o no se le escape o no genere más empresas que simulen operaciones. No sé si como tal para no combatir tantas o no combatir más, pero sí un desaliento en este caso a la creación de empresas, y digo, y también para aquellas a las que no se dedican precisamente a este tema de simulación de operaciones, desalienta yo creo que en una parte también el tener más empresarios, más emprendedores que quieran formar negocios, y también el tema empresarial en México. Yo también lo veo ahí por un tema de control, aparte de los que ya habían mencionado anteriormente, ¿no? Oye, y fíjate, Felipe, que es cierto, que ahorita que comentas algo, esa medida de control, ¿sabes dónde lo está metiendo? En un proceso de fiscalización que hoy para todos los que manejamos la materia fiscal, ahora sí que está al día y está al BOC. ¿Qué crees? Cualquier cosa que no le gusta a la autoridad te cancela tu CFDI. Si no presentaste el aviso de socios o accionistas, te cancela el CFDI. Si dudo de tus operaciones, te cancela el CFDI. Si no te localiza, te cancela el CFDI. Si no encuentro al que te emitió la factura, te cancela el CFDI. Está emitiendo una nueva forma de fiscalizar al gobernar. Y sí es cierto, su medida de control, entre más control tenga, pues tiene mayor capacidad de subir y bajar el switch. Porque cuando tú tienes controlado totalmente todo, pues dices, sí, no, sí, no, sí, no. Y eso está pasando, su control. Pero ¿qué crees? El control en las autoridades tienen un límite. Es hasta donde la ley les permite. Pero cuando tu ley la haces tan grande, tan amplia, pues que ya no hay límite, ¿no? Los derechos, pues cuando los metes dentro de sus facultades son de este tamaño y tus obligaciones son de este tamaño, ¿no? Y deben ir equiparados los derechos y las obligaciones. Sí, desgraciadamente creo que en la práctica lo vemos reflejado siempre. Es un tema bastante complejo tratar de discutir, de rebatir algo a la autoridad. Creo que es muy, muy complejo, ¿no? Y realmente es cierto que a veces los criterios incluso encontrados en los propios tribunales, a veces una sala tiene un criterio, otra sala tiene otro criterio. Y si nos vamos, digo, a lo mejor no me desvío mucho del tema, pero si nos vamos a un aspecto en el que podemos comentar el tema de derechos humanos en materia fiscal, si bien es cierto y hay mucha gente que dice que sí existen, por lo menos en México yo creo que no son aplicados, ¿no? Entonces yo creo que ante una circunstancia como la que vivimos actualmente es muy difícil o es muy complejo que podamos tratar de aterrizar nuestros derechos, no hacerlos valer, pero yo creo que hacerlos respetar, yo creo que es algo bastante complejo actualmente.
¿Y qué crees? Los derechos humanos deben ser conductas de carácter progresivo. Y en México, en materia fiscal, son derechos que son de forma, ¿qué crees? Regresiva. Porque la realidad es que lo que están haciendo es que tus derechos te los están coartando, ya te los están delimitando. Le dices, oye, si es un derecho humano, ¿por qué me lo limitas? Si es un derecho progresivo y no es un derecho limitativo, ¿no? ¿Por qué está limitado en materia fiscal y violentas el artículo 17 de la Constitución, donde tiene que haber una justicia expedita, una justicia justa? ¿Y qué crees? En igualdad hacia las partes. ¿Verdaderamente hay igualdad entre el gobernado y la autoridad hoy? Que no nos lo preguntan a nosotros en el auditorio, que se lo pregunte el propio auditorio si se siente en verdad de ponerse contra el SAT y decirle, tú y yo hoy somos iguales. Sí, claro, sí, claro. Sí, yo creo que esta valoración a la que llegamos, esta conclusión a la que arribamos, es que finalmente ese trámite del artículo 27, inscribir las modificaciones de los socios, la estructura accionaria, va más allá de un trámite burocrático y esperamos que esta plática y esta charla que tuvimos con nuestros expertos, con el maestro Jaime González, a que le agradecemos como siempre que nos acompañe, haya sido ilustrativa para sus fines y que les sea de utilidad para su vida cotidiana en la empresa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Felipe. Gracias, Sandra. Gracias, Hamlet. Gracias. Como siempre. Gracias, doctor. Esperamos en una emisión más de este programa Infocadem Online, que es para ustedes. Esperamos que sea de utilidad el programa. Hasta Gracias, Academ Consultones. Gracias, Jaime. Gracias, Sandra. Gracias, Felipe. Muchas gracias por invitarme.